Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver cómo realizar el proyecto del automóvil a control remoto, ¿sí? Utilizando un control genérico, un receptor infrarrojo, como el de los televisores, y nuestro circuito de puente H que controla dos motores que van a controlar en sí la parte remota de nuestro vehículo. Inicio la simulación y ¿qué es lo que esperamos obtener? Con un botón, es decir, el botón de adelante, empieza a acelerar. Miren ahí las 1000 revoluciones en cada uno de los motores que aceleran al unísono, ¿sí? Cuando aprieto pause se detiene. Cuando aprieto el botón de retroceder, giran en el otro sentido, ¿sí? Es decir, retroceden, por eso tienen un signo negativo por delante. Si yo pongo derecha, uno frena y el otro empieza a girar, lo que ocasiona que doble el vehículo a la derecha. Si yo hago lo mismo con la izquierda, pasa lo mismo. Uno frena y el otro hace que gire a la izquierda, ¿sí? Entonces esas son las funciones básicas que tiene este cochecito a control remoto. Ya, pero para eso necesitamos saber principalmente dos cosas. La primera es programar salidas digitales y para eso vamos a hacer un breve repaso. Y la segunda es saber cómo funciona este circuito integrado, el L293D. Entonces voy a explicar esas dos partes en dos videos separados y luego lo voy a juntar todo en un solo video, la tercera parte, ¿sí? Entonces empezamos con la primera parte, lo básico, las salidas digitales. Para explicar las salidas digitales vamos a utilizar un LED, una resistencia que sea de 220, aquí le cambio el valor 220 y en vez de kilo ohmios le pongo ohmios, y además de un Arduino y un protoboard. Ya, entonces vamos a realizar la conexión de un LED que ustedes ya lo conocen, entonces conecto, ¿verdad? Entonces ya los tengo conectado, el negativo a GND y el positivo que está protegido con la resistencia al digital 13. Abrimos el código de programación, que es lo que nos interesa. Recuerden que esto debe estar en modo texto porque estamos programando en código, en lenguaje C. ¿Ya? Entonces tenemos una pequeña estructura, pero tenemos que saber cómo funciona. Ya vamos a agrandar esto, ya para que se entienda mejor. Es más, voy a acercarlo así y vamos a entender cómo funciona. ¿Ya? El código C++ tiene dos partes. El primer bloque es el void setup, que es una función. ¿Ya? El Arduino siempre funciona en base a dos funciones. Sé que suena redundante, pero así es. Ya, el void setup es un programa que se ejecuta una sola vez. Cuando tú enciendes el Arduino, el void setup es el primero que se ejecuta, ya, un mini código. Y luego el void loop es el que se va a ejecutar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta infinitas veces hasta que el Arduino sea desconectado. Ya, entonces, en el primer void setup nosotros definimos configuraciones de los pines, ¿ya? Por ejemplo, este pin 13 puede tener dos opciones. Uno es que sea de entrada y el otro es que sea de salida, ¿ya? Los de entrada se utilizan en sensores y los de salida en actuadores. En este caso, nuestro actuador es el LED. Por lo tanto, lo configuramos como salida. La sintaxis es esta que ven en pantalla. Pin, con M mayúscula, mode, paréntesis, el pin que estamos utilizando, el 13, y después de una coma viene la configuración, que puede ser output o input, en inglés, salida y entrada respectivamente. ¿Ya? Si aquí tiene espacios no hay problema, tú puedes poner espacios y el código no va a detectar error, pero si por ejemplo tú pones un punto en lugar de una coma, el programa ya no va a funcionar. Es más, he puesto punto y se ha vuelto verde todo esto, ¿verdad? Es porque no es la sintaxis adecuada. Yo le pongo coma y debe ser. Aquí igual, si en vez de punto y coma pongo dos puntos, ya no va a servir. Ya los dos puntos son para otro tipo de comandos en el Arduino. Entonces defino el modo del pin, ¿sí? ¿Qué tipo de pin es? Entrada o salida. Luego de eso defino el loop. En el loop vamos a encender y apagar el LED por un segundo cada uno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago? Digital write. Como es una salida digital, como es un actuador, sí o sí debo usar el digital write. Su opuesto sería el digital read, que significa lectura digital, usada para sensores, en este caso para actuadores, escritura digital, ¿ya? O sea, nosotros enviamos del pin 13, sale la señal que va a hacer que se active el LED, ¿ya? Entonces ponemos digital write 13 high y cuando utilizamos esa línea, lo único que hace el código es encenderse. Iniciamos simulación y lo único que hace el LED es encenderse. Ya, es lo único que va a hacer el LED, encenderse, nada más. Ya, porque está corriendo esta línea una y otra vez. ¿Qué pasa si yo pongo una línea para que se apague? Ya voy a detener la simulación y aquí en el digital write voy a hacer que se apague. Ya, ¿cómo hago que se encienda y se apague? Utilizo el high y el low. Ya, le envío la señal al 13, que es donde estamos conectando, y aquí high y aquí low. Ya, entonces en teoría debería encenderse y luego apagarse. Ya, veremos cómo funciona. Inicio la simulación. ¿Ya? Y lo que pasa es que se está encendiendo a medias, ¿ya? Porque no sabe el código si encenderse o apagarse. Ya para esto necesita otra línea auxiliar cuando nosotros queremos hacer dos acciones
necesitamos un delay, y el delay es un retraso. Si pongo yo delay 1000 acá, significa que un segundo va a correr esta línea y después de un segundo recién va a saltar a la siguiente. En otras palabras, hago que el LED se encienda un segundo y luego recién se apague. ¿Ya? Entonces veremos cómo funciona si hago que después de encenderse un segundo se apague. Entonces inicio la simulación. Y aquí podemos ver que se enciende y después de un segundo no se apaga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el apagado también tenemos que definirlo. Entonces agrego la siguiente línea que dice delay 1000. ¿Ya? Y con esta línea decimos que se enciende un segundo y que se apague otro segundo. Iniciamos simulación. Y ahí está, encendido, apagado, encendido, apagado. Este es el programa más básico del Arduino. Lo van a encontrar siempre que compren un Arduino como el primer programa que se debe hacer. ¿Ya? Y esa sería la estructura. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros hacemos lo mismo con 3 LEDs? Entonces, pasemos al código con 3 LEDs. Y el circuito que vamos a utilizar es este que ven en pantalla. Como es mes de la patria, estoy utilizando el rojo, amarillo, verde. ¿Sí? Son 3 LEDs, es la misma conexión, solo que ahora he utilizado una línea que va directo a tierra y de tierra recién se conecta a GND. Ya, eso para tener solamente un cable que vaya de GND del Arduino y los demás están conectados al protoboard. Además tengo un cable para cada una de las señales, 13, 12 y 11, que serían nuestras salidas digitales. Veremos el código. En el código ha cambiado muy poco la forma. ¿Sí? Simplemente en vez de poner una salida que sería el 13, pongo las otras dos, hacen un total de 3 salidas digitales. 13, 12 y 11 son output, ¿sí? Son salidas. En el loop, lo que estoy haciendo en este pequeño código es encender el pin 13, que es el LED rojo, paso un segundo, enciendo el amarillo, paso un segundo, enciendo el verde. Y luego hago que los 3 se apaguen. Veremos cómo funciona este código. Ya, entonces, inicio simulación, rojo, amarillo, verde, se apagan. Rojo, amarillo, verde, y se apagan. ¿Sí? Y va a repetir y repetir y repetir lo mismo. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, que solo se enciende el rojo, luego solo el amarillo y luego solo el verde? Tengo que enviar las señales de apagado, ¿ya? Porque miren, si aquí el rojo se enciende un segundo, ¿por qué se quedan encendidos los otros 3 segundos? Porque no hay ninguna señal que le diga, oye, tienes que apagarte el LED rojo. ¿Cuándo se apaga el LED rojo? Cuando recién en el cuarto segundo le pongo en low. Entonces lo que puedo hacer es que cuando se enciende el rojo, se puedan apagar cuando se enciende el verde. ¿A qué me refiero? Pongo digital right high, ¿no ven? Se enciende el rojo. Digital right 12. Se enciende el amarillo y ahí voy a enviar la señal que se apaga el rojo. Ya, entonces corto esta parte del código y lo pongo ahí. Pero si se dan cuenta, aquí empezamos a incurrir en más líneas y más líneas de código. Ya, porque ¿qué es lo que debería pasar? Si yo pongo aquí que se apague el 13, también debería ser que se apague el verde, porque en la siguiente vuelta, si no hay ninguna señal que se apague el verde, va a seguir encendido. Entonces también le voy a apagar el verde, que sería el 11, ¿verdad? Entonces digital right 11 low lo coloco en esta segunda línea. ¿Ya? Y cuando se enciende el verde, debo hacer que se apague el amarillo y nuevamente el rojo. ¿Ya? Y nuevamente el rojo para decir, ok, tú tienes que estar apagado rojo cuando esté encendido el verde. ¿No ve? Entonces otra vez digital 3 en low. Entonces aquí empezamos a hacer una mezcolanza con lo que son los números. Y es ahí donde funcionan las variables constantes. Ya sé que suena contradictorio, pero se define una variable constante cuando queremos manejar nombres literarios en vez de números. Ya así podemos poner 13 rojo, 12 amarillo, 11 verde. Entonces les voy a mostrar cómo sería esa modificación utilizando constantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos definir? Aquí puedo poner constante, ¿ya? Const entero para definir la variable y poner el nombre int ¿qué? Int rojo. Miren, en minúscula está todo. Ya yo estoy inventando esa variable. ¿A qué va a ser igual rojo? Va a ser igual a 13. Les pongo 13 punto y coma. ¿Ya? Aquí no hay problema si no hay espacio, miren, estoy poniendo, pero al final no va a afectar. Ya, entonces, así como defino en rojo, puedo definir el amarillo y el verde en las siguientes líneas. Constante int, en vez de rojo, amarillo, y le pongo 12. Y aquí constante verde, int verde, y le pongo 11. Ya, entonces, cada vez que yo necesite anotar 13, 12 y 11, ya no va a ser necesario, solo voy a tener que poner rojo, amarillo y verde. Y ahí las combinaciones van a salir mucho más fáciles. Ya utilizar variables va a ser mucho más ordenado. Imagínense un código de 100 líneas. No, pues ahí los números van a ser un problema. Entonces aquí pongo rojo, amarillo, verde y así voy a reemplazar todos los números en cámara rápida. Entonces ya tengo aquí el arreglo que necesito. Ya el código que yo quiero es que solo se enciende el rojo sin los otros, solo se enciende el amarillo sin los otros y solo se enciende el verde. Ya, como si fuera un semáforo, entonces estaríamos haciendo un semáforo en esta pequeña aplicación. Rojo, lo enciendo, ya, y los otros dos los apago.
¿Ve? Como sería digital red, amarillo y verde apagados. Ojo, si acá yo pongo amarillo en mayúsculas, ¿sí? Ya no va a leer el dato. Cuando yo inicie la simulación va a marcar error porque este amarillo está definido con minúsculas, así que sean muy cuidadosos con el uso de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? En este caso me he confundido porque hay que cambiar. Los estados sí son en mayúsculas, high y low, encendido y apagado, pero las variables no. Ya, entonces, cuidado con eso. Rojo encendido, amarillo, verde, apagado. Aquí amarillo encendido, rojo y verde apagado. Y aquí verde encendido y amarillo y rojo apagado. Ya, entonces tenemos eso, y aquí este último delay ya no lo necesitamos. Ya tenemos nuestro código. Rojo se enciende un segundo, luego amarillo, luego verde. Primero rojo, luego amarillo, luego verde. Y listo, con eso ya hemos repasado salidas digitales. Pasemos al segundo video, por favor.